Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 146 de La Fosa Escéptica. Y hoy que es dominguito y que está nublado aquí en Cocoyoc, en Morelos, y que ganó Checo Pérez en la mañana en Bakú, en Azerbaiyán, y eso me llena de mucho orgullo porque yo tengo de ver a Checo Pérez desde que empezó en la Fórmula 1. Tiene 10 temporadas en la Fórmula 1 y me da mucho gusto que haya ganado hoy, la verdad. Y hoy vamos a hacer una cosa. Me quedó material pendiente acerca de las contradicciones bíblicas. Y entonces vamos a hablar un poquito de estas contradicciones bíblicas para terminar ya de redondear el tema. Y después de una pausa que vamos a hacer al terminar este segmento, vamos a hablar con un invitado que tengo yo y que no quiero presentar ahorita porque entonces pues se diluye la surprise, ¿no? La sorpresa. Entonces, quiero saludar también muy afectuosamente a todas las personas que se están integrando al gran grupo ya de amigos en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Somos 230 y tantas personas, y eso está padrísimo porque pues se genera ahí el asunto de que nos está yendo bien con la gente, y se está haciendo una plática y una polémica muy padre, y los memes están muy divertidos, y la gente siente que es un grupo de mucha interacción, y eso está padre. Y también tenemos un grupo en Telegram que también está funcionando padrísimo. Ahí somos menos, somos como 25 personas, 26. Y estamos compartiendo libros, estamos compartiendo material, estamos recibiendo audios de la gente, material de la gente, y eso está muy padre, porque ojalá tuviéramos el tiempo suficiente como para leer todo el material que nos está llegando allá. Son libros de ateísmo, de pensamiento racional, de filosofía y de un montón de cosas que los miembros de ese grupo en Telegram están aportando continuamente. Entonces, pues, aparte de saludarlos a todos mis amigos de Telegram, les agradezco mucho que tengan el tiempo suficiente o que lo tomen de sus actividades normales para aportar en este grupo de Telegram que se está poniendo bien sabroso. Y bueno, pues empezamos. En una fosa escéptica anterior mencioné un primer tipo de razón por la cual los eruditos bíblicos serios pues reconocen errores y ficciones históricas en la Biblia: las falsas profecías. Solo mencioné unas pocas irrefutables, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la fosa escéptica anterior, la destrucción de Egipto a manos de Nabucodonosor, profetizada por Ezequiel, que nunca ocurrió. Los 3 días y 3 noches de duración de la muerte de Jesús vaticinados en Mateo, en el Evangelio de Mateo, que terminaron siendo menos de día y medio, y en Juan 19, y la más grave es doctrinalmente la inminencia de la segunda venida con todas sus señales antes de que pasara la generación de Jesús, y a Pablo vaticinada en Mateo 24 y Tesalonicenses 4, que se ha retrasado solo un poco, ¿no? Digamos unos 20 siglos, lo que expone como falsos profetas al mismo Jesús y al apóstol Pablo, ¿verdad? Que si fueran testigos de algún asesinato, pues, de algún asesinato, de algún robo, pues carecerían de toda credibilidad, pues no pueden ni vaticinar lo que ellos mismos van a hacer, ¿no? Esta fosa presentó otro tipo de error bíblico, la contradicción. Es el peor atentado contra la lógica, pues consiste en sostener dos afirmaciones mutuamente excluyentes simultáneamente.
de tal forma que la veracidad de una hace falsa, pues obviamente a la otra. En otras palabras, de la verdad de una de las proposiciones se concluye que la otra proposición es una mentira. Aunque los creyentes suelen hacer malabares mentales para mantener multitud de ideas contradictorias en su cerebro, pues deberían pensarlo 2 veces antes de hacerlo. Cuando defiende una contradicción, siempre se está defendiendo al menos una mentira. Y todo creyente que sepa quién es el padre de la mentira debería estar horrorizado de usar su fe para defender mentiras evidentes, sin importar cuántos supuestos testimonios de vida las respaldarán. Las contradicciones textuales aparecen al acoger narraciones escritas de forma independiente. Como éstas demuestran tan fácilmente el origen realmente humano de los textos presuntamente divinos, son la herramienta predilecta de los racionalistas que critican la inspiración de las escrituras supuestamente sagradas. Desafortunadamente, muchos críticos irracionales, en su afán de refutar a la Biblia a toda costa, amasan listas de centenares de frases bíblicas descontextualizadas para dar la impresión de que se contradicen. Pues eso, la verdad, es mezquino, tal como los creacionistas descontextualizan autores evolutivos para dar la falsa sensación de que el darwinismo está en crisis. Los ateos, que recopilan citas bíblicas descontextualizadas para presentarlas como contradicciones, le quitan credibilidad al racionalismo. Al contrario de estos sitios, en este episodio demostraré los errores bíblicos señalando solo unas pocas de las numerosas contradicciones, por ser auténticas, irrefutables y muy fáciles de comprender. El primer ejemplo se encuentra en un par de textos paralelos del Antiguo Testamento, Crónicas y Samuel. En ellos se narra cómo David es tentado a hacer un censo de población, lo lleva a cabo, se arrepiente, pide perdón a Yahvé y para expiar su mal, le ofrece al rey de la siguiente tricotomía a través de Gad el vidente. O 7 años de hambruna, o 3 meses de fracasos militares, o 3 días de pestilencia. Le dijo Jesús a David, ¿no? Mira, tienes 3 opciones, maestro. O 7 años de hambruna, para que todo tu pueblo muera de hambre. 3 meses de fracasos militares, para que tus soldados no den una. O 3 días de pestilencia. Y entonces David dijo, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Qué quieres, güey? 7 años de hambruna, 3 meses de fracasos militares o 3 días de pestilencia. Pues David, pensando que caer en manos de Yahvé era más misericordioso que caer en manos de la sequía o de los enemigos, pues acepta la última opción, 3 días de pestilencia. Graso error. El amoroso Yahvé termina aniquilando a 70,000 inocentes. Los 2 relatos son concordantes a la perfección, excepto en un detalle. A la hora de identificar al incitador, la Biblia tiene opciones para todos los gustos. En Samuel dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Y en Crónicas dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. O sea, se contradicen estos 2 textos. O el incitador es Jehová o es Satanás. Para la teología fundamentalista moderna, esta es la peor contradicción posible, confundir a Yahvé con Satanás. ¿Acaso la Biblia inspirada y sin error pues no es capaz de distinguir entre Dios y el diablo? Si Satanás incitó a David, entonces Yahvé no lo habría incitado y viceversa, a menos que Satanás y Yahvé fueran la misma persona. Y este versículo presentará evidencia bíblica de la nueva revolución científica de la teología. Dios no sería una santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino una santísima tetrada o tétrada. Padre, Hijo, Espíritu Santo y Satanás. 4 personas en un solo Dios verdadero. Bueno, dejando el humor a un lado, la justificación de los fundamentalistas para tratar de explicarla da lástima. Como Dios habría permitido que Satanás incitara a David, entonces Yahvé también sería incitador, una especie de incitador intelectual. Cuando se aplica este principio hermenéutico a otras situaciones se muestra cuán estúpido es. Como Dios permitió que Hitler masacrara a 6 millones de judíos, entonces Dios sería el masacrador intelectual.
Como Dios permitió que los narcos asesinaran a miles, entonces Dios sería el asesino intelectual. Como Dios permite abusar de menores a algunos curas católicos, entonces Dios sería el abusador intelectual, y así sucesivamente. La justificación fundamentalista de esta contradicción es solo una patada de ahogado. Es evidente, si Samuel es cierto y Yahvé incitó a David, entonces Crónicas es una mentira porque Satanás no lo habría tentado y viceversa. Tómese como se tome, o como dijo un presidente de México, haiga sido como haiga sido, habría una mentira bíblica, ya fuera en Crónicas o en Samuel. Desde un punto de vista racional, ¿qué hay tras esta contradicción evidente? Los eruditos bíblicos actuales saben que Crónicas es una reelaboración tardía de Samuel. En la época en que Samuel fue escrito, Dios se veía como el autor del bien y del mal. En la época de Crónicas se había abierto espacio teológico para una figura espiritual, Satanás, el opositor, el adversario, el fiscal del cielo, un ángel de la corte celestial al que se le encargaba el trabajo sucio de poner a prueba a los humanos. La contradicción no es más que el reflejo de los dos contextos históricos y teológicos de los redactores, que difieren de la interpretación mayoritaria del cristianismo actual. Voy a hacer una pausa y cuando regrese vamos a seguir hablando de estas contradicciones y ya está listo por aquí nuestro invitado del día de hoy. Así es de que hay regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a La Fosa Escéptica y el chat de Spreaker se pone entretenido. Volte Sorja está con nosotros en el chat de Spreaker. Muchas gracias, saludos también. Dice Hectito Ciales, llegué temprano, saludos desde Ciales, Puerto Rico. Híjole, Puerto Rico, la tierra, le dicen que es la isla del encanto. Carla dice, hola, bonita tarde. Muchas gracias, Carla, que es nueva porque no habíamos tenido mujeres. Tenemos pocas mujeres en La Fosa Escéptica en el grupo de Face. A ver si hacemos algo, porque luego nos van a tachar de censuradores, de misóginos, ¿verdad? Y no queremos eso. Javier Alcázar Rocher dice, pero si la Biblia dice que Dios es el creador del bien y del mal, se da por supuesto que el diablo es Dios. Pues es que sí, pero después, muchos años después, se hace esta separación. El bueno de la película es Dios y el malo es Satanás. Los cristianos prefieren el Nuevo Testamento sobre el Antiguo. La barbarie, los mandamientos atroces, la naturaleza vengativa y sanguinaria del Dios hebreo y los evidentes mitos en sus escrituras hacen que los creyentes vean en los evangelios una sustancial mejora ética, racional e incluso histórica. Para el cristiano fundamentalista, el Nuevo Testamento fue escrito por testigos presenciales, cuando esto sabemos que no es cierto, ¿eh? Que narraban con exactitud y coherencia los hechos y enseñanzas del Nazareno. No obstante, la precisión narrativa de las escrituras cristianas es peor que la de las hebreas. La primera ilustración se elige por su tremenda simplicidad. Aunque no tiene trascendencia moral o doctrinal, es una contradicción obvia que siembra la duda en la exactitud histórica de los relatos. Se refiere a la compra de cierto campo para enterrar forasteros en la Jerusalén del siglo I. El sitio se llamaba Aceldama y se relaciona con la muerte de uno de los personajes más viles de la literatura, Judas Iscariote, que vendió a Jesús en esta fábula por 30 monedas de plata, ¿no? Según Hechos de los Apóstoles, Pedro narró a los primeros cristianos el destino del traidor. Y dice Pedro en Hechos,
Pues, Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Esto está en Hechos, capítulo 1, versículos 18 al 19. Pero según Pedro, Judas compró Acéldama con el dinero que le pagaron por la traición. Da una visión del suceso totalmente distinta. Dice Mateo, entonces Judas, el que le había entregado a Jesús, pues, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pues yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y entonces Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es ilícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre, y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Las dos versiones son completamente contradictorias. Primero dice que Judas, en Hechos, que Judas con esa lana que le dieron por vender el cuerpecito de Jesús, adquirió un terreno. Y en Mateo dice que no, que Judas arrojó en el templo las monedas de plata y que los sacerdotes las recogieron y dijeron, no, pues no podemos entregarlas al templo porque pues la verdad vienen de un acto sangriento. Mejor vamos a comprar un terreno y ahí enterramos gente. Muy, con mucho colmillo los sacerdotes, ¿no? No importa, la verdad no importa si Judas murió ahorcado, destripado o de las dos formas. No importa si Acéldama recibió su apelativo sangriento porque se compró con precio de sangre o porque se regaron unas tripas sanguinolientas en él. Hay una contradicción obvia. ¿Quién compró el campo de Marras? Según Mateo fueron los sacerdotes, con el dinero que Judas rechazó. Pero según Hechos, Judas con el dinero que le pagaron los sacerdotes. Ambas afirmaciones no pueden ser ciertas a la vez. Si Judas rehusó las monedas, fue y se ahorcó, y los sacerdotes compraron el campo con ese dinero. Entonces el que Judas hubiera comprado el campo sería una mentira. Por el contrario, si Judas hubiera escapado con el dinero y si hubiera comprado el terreno, entonces los sacerdotes no hubieran puesto sus manos sobre las monedas de plata y no habrían podido comprarlo. El relato de Mateo sería una falsedad. Sacarse de la manga alguna justificación absurda como que los judíos consideraban que la compra la hizo Judas porque fue con dinero de Judas, sería una mentira evidente porque él renunció a ese dinero ante los sacerdotes al arrojarlo al piso del templo. Esto es una declaración evidente de renuncia en cualquier cultura. Es tan obvio que el mismo autor de Mateo, de extracción judía, reconoce explícitamente la compra por los sacerdotes. Desde otra óptica, bueno, supongamos que algún despistado pierde un sobre con dinero y un pederastra lo encuentra y se lo gasta prostituyendo niños y niñas. El que afirme que quien perdió el sobre es un degenerado abusador de menores estaría diciendo una sandez. El despistado no es responsable de lo que haga el degenerado con el dinero que se encontró. Cuando alguien renuncia a una cantidad monetaria o la pierde, ya no es responsable de lo que otro individuo haga con ella. Esta es la ridiculez que querían hacernos creer quienes se inventaron un supuesto modismo judío inexistente para tratar de defender la absurda narración de hechos que adjudica a un Judas ahorcado la compra de Acéldama por los sacerdotes. ¿Cómo se explica esta contradicción? La realidad es más prosaica. Los autores de Mateo y de Hechos de los Apóstoles compusieron sus obras independientemente entre sí. Cada uno inventó un final cruel del destino a la medida de la traición de Judas, que incluía la compra de un campo de sangre. La independencia en la redacción generó la inconsistencia evidente. Tal vez las contradicciones más obvias del Nuevo Testamento se dan entre el Evangelio de Juan y los autores sinópticos. Consideremos lo que ocurre, por ejemplo, inmediatamente después del bautismo de Jesús. Según Marcos, inmediatamente después de que Jesús fue bautizado por Juan ahí en el río Jordán, que le dijo, sumérgete, voltea Jesús,
Deja de estar coqueteándole a la María Magdalena y concéntrate en lo que te estoy diciendo. Sumérgete en el río Jordán, haz un bucito y con eso ya estás bautizado. Pero yo no sé bucear. Que te sumerjas, cabrón. ¿Ya? Según esto, después del bautismo, Jesús fue al desierto y ahí estuvo por 40 días y 40 noches siendo tentado por Satanás. Después de volver, eligió a sus discípulos. Esto contrasta con el relato de Juan, pues justo al día siguiente de su bautismo, Andrés se une al movimiento de Jesús y recluta a su hermano Simón Pedro. Al segundo día Jesús llama a Felipe para que lo siga. Al tercero acude a las bodas de Caná y luego se quedan en Cafarnaúm varios días. Este es otro ejemplo perfecto de contradicción. El Jesús encarnado no era ubicuo como el Espíritu Santo. ¿Dónde estuvo Jesús en la primera semana tras su bautismo? Si inmediatamente después fue llevado al desierto para ayunar 40 días, 40 noches, entonces no pudo estar al mismo tiempo reclutando discípulos y convirtiendo agua en vino en una boda en Caná. Si por el contrario, en los 3 días siguientes a su bautizo Jesús reclutó a Andrés, Simón, Felipe y convirtió en vino un montón de tinajas de agua, entonces es falso que estuviera en el desierto ayunando solo. Es evidente, es lógico. No se pueden sostener los dos relatos a la vez. La aceptación de uno implica inmediatamente la falsedad del otro. Independientemente de si alguna de las dos narraciones realmente ocurrió, la Biblia miente en al menos uno de ellos respecto a lo que hizo Jesús justo después de su bautismo. Otra inconsistencia neotestamentaria más inquietante para los fundamentalistas surge por el enfoque diametralmente opuesto entre el mesianismo según Marcos y según Juan. La lectura de Marcos, sin preconceptos del resto del Nuevo Testamento, muestra a un Jesús que hace todo lo posible por ocultar su mesianismo. Por eso manda a callar a todos los que sana. A esto se le llamó el secreto mesiánico. Por el contrario, Juan pretende mostrar a un Dios encarnado que proclama a los 4 vientos que Él es el Mesías. Resultado de estas dos ópticas distintas surge la siguiente inconsistencia. En Marcos 4, Jesús señala la parábola del sembrador a sus seguidores y termina con la frase: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo a solas, los 12 le preguntaron sobre la parábola y él respondió: ¿a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios? Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces les explicó en privado el significado de la parábola. Este texto muestra explícitamente que Jesús explicaba algunas cosas a sus discípulos ocultamente para que los de afuera no entendieran. Algunas de sus doctrinas no eran abiertas sino ocultas. Por el contrario, la narración que hace Juan del interrogatorio de Anás a Jesús durante la pasión cuenta que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Bueno, este relato contrapone de forma insoluble el mesianismo secreto de Marcos con el mesianismo ostentoso de Juan. Si Jesús hablaba en parábolas para que los de afuera no entendieran y luego les interpretaba en secreto a sus discípulos, según Marcos 4, pues entonces Jesús habría hablado en oculto muchas cosas. Su frase, nada he hablado en oculto, respondiendo a Anás, sería una mentira. Y si Jesús fue mentiroso, entonces su papel de Cordero Inmaculado de Dios para expiar el pecado del mundo se derrumbaría, porque el Cordero tendría mancha, la mentira. Toda la doctrina soteriológica del sacrificio expiatorio se iría al piso. Al contrario, si Jesús siempre hubiera sido abierto y no hubiera enseñado nada en secreto, entonces la narración de Marcos 4 de un Jesús que oculta información a los de afuera para que no se salven y se le enseña en secreto a los de adentro sería una mentira del evangelista. Decenas de pasajes semejantes de la vida y enseñanzas del tal Jesús podrían ser ficciones literarias.
Esto sembraría duda sobre cualquier doctrina bíblica atribuida a Jesús. Tomemos como lo tomemos, esta contradicción genera dificultades insalvables para el fundamentalista bíblico porque refuta la supuesta objetividad, presencialidad y veracidad de los narradores evangélicos. Para el estudioso racionalista y crítico no hay dificultad alguna. Los evangelistas, contrario a la enseñanza tradicional, no fueron testigos presenciales, fueron autores tardíos, celosos de su fe, que inventaban relatos propagandísticos para difundir sus doctrinas particulares. Al escribir desconectados de lo que redactaban otras comunidades cristianas en otras regiones geográficas, pues necesariamente tenía que surgir contradicciones. La presencia de tantas incoherencias en la Biblia, triviales o no, muestra que no fue redactada bajo una inspiración divina que la hiciera sin error, sino que fue el resultado de autores con intereses variados en distintos momentos históricos que no tenían el menor problema en inventarse pasajes completos de la vida de Jesús que en realidad no ocurrieron. Estas pocas no son las únicas inconsistencias ni las más graves, pero deberían de bastar para refutar de forma distinta a la de la columna previa del alegato fundamentalista de que la Biblia no contiene errores y que es de inspiración divina. Esta es la parte 2 de las contradicciones bíblicas que les había preparado, y porque no quería hacer la otra fosa escéptica, la anterior de 3 horas y media, entonces la hice en 2 partes, y esta es la segunda parte. Voy a hacer una pausa, y cuando regrese les voy a presentar a una persona realmente interesante que he descubierto en los grupos de la fosa escéptica en Facebook y en Telegram, y vamos a platicar con él, a ver qué nos cuenta, qué nos dice y pues qué aprendemos, ¿no? Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica, comentarios de la gente que está pues muy activa ya aquí en el chat de Spreaker. Mira, dice Pablo, Javier Alcázar, por si la Biblia dice que Dios es el creador del bien y el mal. Eso ya lo leí. Y se da por supuesto que el diablo es Dios. Dice Pablo Llorens, buenas tardes Alfonso y buenas noches audiencia de esta querida fosa escéptica. Un fuerte abrazo desde Uruguay, mi estimado Pablo. Muchísimas gracias y también te agradezco muy sinceramente el mensaje de voz que me mandaste en Telegram con motivo del primer mes del fallecimiento de mi mamá. Entonces, te agradezco mucho el detalle, mi estimado Pablo, que hayas recordado la fecha, porque ya ni yo la recordaba. Y son esas fechas que uno no quiere recordar. Por lo menos yo, los muertos los respeto y sigo mi vida hacia adelante. A mi madre, obviamente, la voy a amar el resto que me quede de vida, pero no me martirizo con celebraciones mortuorias, porque no está en mi naturaleza ni en mi personalidad. Pero de todos modos te agradezco el mensaje, te lo agradezco. Volte dice, solo existe el tentador, que de hecho nunca comete ningún acto horrible, empero Yahvé se comporta como un genocida. Diluvio, Sodoma y Gomorra, Egipto. Pero la peor representación en la tragedia que se convierte en la vida de Job, y todo por una apuesta. De Job, ¿no? Y todo por una... Pues sí, es que realmente si te pones a leer la Biblia, el desgraciado es... Oiga, ¿no le estarán rezando los religiosos al Dios equivocado? Porque Satán no mata... Creo que si se hizo un recuento, creo que culpables...
muertes atribuidas a Satán serían como unas 10. Pero Dios se la lleva de gane con millones, ¿no? Nada más el diluvio, a cuánta gente mató. Y luego lo de Egipto, y luego todo lo que dice en contra de la mujer. No, realmente creo que le están rezando al Dios equivocado. Bueno. Pasemos a lo que sigue. Bueno, les quiero contar un poquito. Cuando abrí el grupo de La Fosa Escéptica en Facebook y en Telegram, de repente empecé a ver una gran participación de una persona y después mandaba audios a Telegram y se me hacía muy interesante cómo exponía él su razonamiento y sus ideas acerca de los temas que se estaban tocando en Telegram. Y entonces le hice la invitación para que estuviera el día de hoy con nosotros y de alguna manera cautivarlo como para que fuera un colaborador de fijo de La Fosa Escéptica. Y vamos a tratar de trabajar con él en algunos aspectos de esto. Él es mi amigo ya, Carlos Luna, al que saludo con mucho afecto. Déjame abrir tu micrófono. Ya estamos. Mi estimado Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Saludos. Saludos a ti y yo quisiera que nos contaras primero tu experiencia como ateo. Yo sé que no te gusta hablar a ti de ti, pero para que la gente conozca más o menos quién eres, de dónde sales y cómo te integras a la Fosa Escéptica, pues quisiera saber eso, aunque fuera de una manera muy superficial, de cómo te integras y cómo nace en ti este pensamiento racional y tu ateísmo por consecuencia, ¿no? Bueno, mira, primero quisiera agradecerte la oportunidad de que me dejes hablar, que es algo de lo que más me gusta y sobre todo de estos temas. De verdad lo agradezco mucho y pues muy contento de estar en tu programa. Mira, primero para comentarte mi ateísmo, creo que no hay un evento tal cual que me haya convertido en ateo. Yo tuve una formación religiosa, mi familia siempre fue religiosa, pero fue una religiosidad de lo que yo podría llamar buena. O sea, para mí la religión nunca fue un motivo de regaño, ni de tiranía, ni de ir en contra de lo que pensábamos. De hecho, podría decir que me llevaba bastante bien con la religión. Incluso a mi hermano lo buscaban los Millonarios de Cristo y el Opus Dei. Los Legionarios de Cristo, ¿no? Bueno, que al fin de cuentas son millonarios, ¿no? Es que cuando los veas, sí, claro. Tienen bastante. O sea, me llevé bien, pero yo tenía preguntas. Eran preguntas muy tontas del estilo de, oye, ¿qué pasa con toda esa gente que no conoció a Dios? O sea, ¿se va a ir al infierno o se va a ir al cielo? Una pregunta simple y muy tonta. Los aztecas, ellos abrían el pecho en cuestiones de sacrificio, ¿y eso era bueno o era malo? A la menor provocación le arrancaban el corazón a sus enemigos, ¿no? Sí, los hacían pozole. Sí. Bueno, el asunto. ¿Te acuerdas de la señora que mató a su marido y lo vendió en tamales al día siguiente? Sí, hay hasta canciones. ¿Hay canción de eso? Bueno, pues no sé si los aztecas se comían lo que cazaban, pero sí eran unos salvajes, ¿no? Pues es que no había mucho que comer. O sea, no había cerdos, no había caballos, no había reses. O sea, los trajeron los europeos. Uh-huh. Pero aquí había linces, armadillo, escorpiones, que era lo que aprendieron a comer los aztecas. Creo que había guajolotes, pero para Yucatán. Uh-huh. Y la verdad era un terreno, un yermo. Uh-huh. No era fácil. Uh-huh. Entonces creo que... Y luego, ¿cómo es que empiezas a interiorizar en este camino hacia el ateísmo? Pues yo creo que es con eso mismo que te platico de los aztecas. Yo no entendía qué pasaba con esas personas. ¿Se iban al cielo o se iban al infierno? Porque era muy claro que mataban a alguien y iba en contra de la ley de Dios. Entonces eran preguntas así muy pequeñas, muy tontas, y realmente no te puedo decir, fue este momento, fue después, pero un día por completo perdí la fe, y lo platicaba, es como perder la ilusión de Santa Claus, no es una decisión, no es algo que yo haya dicho, ok, desde este día yo ya no voy a tener fe, sino simplemente uno deja de creer, y una vez que uno ve vamos a decirlo así, que uno ve la realidad, ya no hay forma de regresar. No hay forma de quitarse esa idea. Y desde entonces me volví ateo, pero me volví un ateo militante. La verdad sí discutía la primera con todo mundo. Fueron 10 años de pleito una y otra vez.
con todo mundo, en todos los foros, con mi familia, con todos, pero creo que después maduré y aprendí y me di cuenta que estaba perdiendo mi vida atea discutiendo con otros cuando lo que debía de hacer era encontrar un camino para mi vida. Ese podría ser a grosso modo. ¿Y tu afición por la lectura? ¿Por qué? Porque en este camino, de acuerdo a lo poco que conozco de ti, se ve que eres una persona que le gusta mucho leer. ¿Cómo encauzas esa lectura al tema del que estamos hablando? Pues fíjate que empecé a leer, mi mamá siempre fue una persona que leía mucho, entonces había muchos libros en mi casa disponibles y yo los leía en la noche. Pero fíjate, esto es extraño, mi ateísmo no es a través de la ciencia. O sea, no llegué ahí porque haya conocido sobre la física o la química o las matemáticas, como veo que es el camino de muchos otros, ¿no? Uh-huh. Yo descubro una verdad y descubro que me están mintiendo y lo cambio. Es que, perdón que te interrumpa, uh-huh. Hablando un poquito de eso, cada vez que eres ateo, la gente creo que se confunde y piensa que eres un científico premio Nobel de física, ¿no? Que puedes hablar del Big Bang y que tienes la respuesta a la biogénesis y al nacimiento del ser humano y a su... ¿Me entiendes? Y lo único que sienta el ateísmo es su falsa creencia en un Dios. Pero eso no tiene que estar basado en un conocimiento profundo de la ciencia. Y entonces, ¿por qué el universo? ¿Sabes qué? Yo no soy científico, ¿no? La mejor respuesta que uno puede dar como ateo, si no eres científico y no eres un científico así consumado, es... no lo sé. El religioso dice, no lo sé, por lo tanto Dios. Yo me quedo en no lo sé. Mi desconocimiento no se lo atribuyo, no lo lleno con una divinidad, ¿no? Claro, claro. A lo que los gringos le llaman el Dios del gap, ¿no? El gap. El Dios de los agujeros. El Dios de los agujeros. Si yo no conozco algo, entonces es Dios. Cuando esa es una falacia completa, ¿no? Sí, se llama la falacia desde la ignorancia. Exactamente. Y luego, en este momento de tu vida, ¿cuál es el asunto? Pues mira, el ateísmo no es una enfermedad, no se quita, de hecho. No es una moda. Bueno, supongo que hay algunos que lo tomarán pero no es una moda, no es... Es una forma de ver la vida, ¿no? Exactamente, no hay cambio de eso. Y no se puede cambiar, no puedo volver a creer en Santa Claus. Es el mejor ejemplo que puedo ponerle a alguien que sea creyente. No busco ni molestarlos, ni con la comparación, no es mi intención, sino es una forma que creo que es buena para poder transmitir este sentimiento. Yo no puedo volver a creer en él porque no hay forma. Es como si alguien tratara de volver a creer en Santa Claus después de que se le acabó la ilusión. Porque esta puerta que abres al mundo racional no permite la entrada de un ser mágico, ¿verdad? Del cual no tienes evidencia de que exista, ¿verdad? Claro. Y cuando me preguntan a mí, bueno, ¿qué pasa si... la apuesta de Pascal, ¿no? Claro. ¿Cómo la odio? Te lo juro que es de verdad, ¿no? Es que dices, bueno, tú deberías de creer en Dios por si acaso, ¿no? ¿Qué tal que sí existe? Bueno, ¿qué tal si te recibe en el cielo Huitzilopochtli y te quiere arrancar el corazón? Sí, no es buena idea. No es buena idea, Pascal creo que sí la regó el gacho. Pero a lo que voy es, el ateísmo es una consecuencia del pensamiento racional, ¿o cuál es tu percepción? Creo que el ateísmo es una forma de llamarlo, pero no es... O sea, uno no estudia como ateísmo para volverse ateo. Uno primero es ateo y luego ve las cosas del ateísmo. Y creo que esto nos va mermando poco a poco. Supongo que yo lo llamo por sesgos, y este sesgo yo le llamaría el pensamiento mágico. Hay más sesgos, ¿no? Y de eso vamos a hablar en un ratito más, porque voy a hacer una pequeña pausa, y luego con Carlos vamos a hablar un poquito acerca de estos sesgos cognitivos, que antropológicamente se sabe que estos sesgos son inherentes al ser humano porque también son necesarios para la sobrevivencia del mismo, y según lo que he leído. Pero vamos a profundizar de esto
cuando regresemos aquí exactamente a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Let my hair right on the ground. Let my eyes see everything around. All the wonderful things above my head. All the beautiful things above my head. Oh, yeah. Night birds. Bueno, y regreso aquí con Carlos Luna y nuestro amigo nuestro amigo ya, de hecho, del grupo de Facebook y de Telegram, y de verdad que una persona a la cual se le puede aprender muchísimo. Mensajitos, dice Luz Mora: hola, es la primera vez que los escucho y me parece muy interesante. Hay pocos espacios donde se analiza con escepticismo la Biblia. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Luz, muchísimas gracias. Marvin Girón dice: buenas noches, Alfonso, y a todos. Parece que la Biblia la hicieron apresuradamente, fueron descuidados en crear su mentira. Lastimosamente, los creyentes prefieren vivir engañados. Si quieres hacer algún comentario, Carlos, sobre los comentarios, bienvenido, está abierto tu micrófono. Gracias. Dice: los libros que forman la Biblia fueron escritos a lo largo de muchos siglos, desde el siglo VII al siglo II después de Cristo. La Biblia es simplemente una recopilación de algunos libros de la Torá hebrea y algunos de los evangelios de los apóstoles, entre otros. Sí, toma mitología de otras culturas y hace un verdadero... Bueno, ha habido en todas las culturas un diluvio. ¿El Gilgamesh? El Gilgamesh, sí, claro. Y Javier Alcázar Rocher dice: le puedes subir al volumen. Ya le subí, mi estimado Javier, espero que se oiga mejor a nuestro invitado, porque pues, es el asunto, es de lo que se trata. Dice Tito Ciales desde Puerto Rico: la apuesta de Pascal, donde Pascal no tomó en consideración que creer en algo no es como encender y apagar un interruptor de luz. Exactamente. Y él habla de la creencia en Dios, pero no especifica cuál. Hay muchas, hay muchos dioses. El problema, creo yo, y es moderno, es que la gente conceptualiza a Dios como el Dios cristiano. Uh-huh. O sea, todos hablan de Dios, pero se refieren al Dios cristiano. Comentaba en el grupo que los mejores argumentos que me han dicho a favor de la religión, de los que he platicado, pueden aplicarse a cualquier Dios, pero ellos ya dan por hecho la verdad del Dios cristiano. Entonces se lo aplican, pero son tan, igual que la apuesta de Pascal, le caben a Cthulhu, a Ra, a Tlaloc, a Zeus, a Thor, al que quieras, ¿no? Y de hecho les contesto que si me están haciendo una apología de Odín, porque eso sería igual de efectivo para Odín. Sí. Y ahí como que ya la conversación empieza a fallar. Entremos de lleno al tema, mi estimado Carlos. ¿Qué es esto de los sesgos? Pero primero, dice Carla en el chat, dice: es doloroso descubrir que Dios no existe porque tienes total y absolutamente la responsabilidad de tu vida y te sientes solo. ¿Cómo ves? Yo creo que sí, es el primer... Bueno, yo en esta parte que resumí de ateísmo, lo que sí te puedo comentar es que las primeras 2 semanas después de dejar de creer en Dios, porque en mi caso no fue por un hecho terrible, sino simplemente perdí la fe, sí me sentí solo, me sentí fuera de mi familia, de la sociedad,
incluso fuera de la vida, porque me di cuenta que me podía morir y la angustia existencial es horrible. Ya después se quitó y la vida brilla y todo es más bonito. Como nunca jamás imaginé que iba a ver la vida. La veo, recomiendo convertirse al ateísmo. Ya estoy haciendo proselitismo de la fe atea, Está bueno. pero vale la pena. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Pues mira, yo creo que primero, como cualquier cosa, tendremos que ir a la definición. Una de las primeras o de las mejores definiciones que hay es de unos israelíes en 1972, es Kahneman y Tversky, y lo definen así tal cual. Es una interpretación errónea y sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. En español, simplemente nuestro cerebro toma a través de un sistema, quiere decir que de una forma jerarquizada va tomando pequeños pensamientos, los pone en orden y con esos pensamientos interpreta la realidad, pero no es un pensamiento que nosotros controlemos, sino lo hace de facto. Eso podríamos decir que es un sesgo cognitivo. Lo más sorprendente de los sesgos es que prácticamente, si no es que siempre los tenemos, en cualquier pensamiento que tengamos, siempre los tenemos. Su capacidad de influirnos es altísima y es lo más natural del mundo. Sí. Y de hecho, nos podrían sorprender nuestros propios sesgos, ¿eh? No es una cuestión de solo unos creyentes o no creyentes, todos tenemos sesgos. Lo interesante de esto es que cuando lees acerca de estos sesgos cognitivos, te ves inmediatamente identificado con varios. Porque todos los usamos de alguna u otra manera. Es muy difícil. ¿Puedo algo? Dígame. De eso. A mí se me hace, por ejemplo, te felicito. Has leído los sesgos y en vez de identificar a los otros, te has identificado a ti. Sí, claro. Eres consciente de tus propios... Es que hay mucha gente que los lee y empieza, sí, claro, todo mundo tiene estos sesgos. Y empieza a recordar cómo toda la gente a su alrededor ha tenido estos sesgos, pero no ve su propio sesgo. ¿Cuáles son y cómo podríamos identificarnos con esto? Mira, es imposible. O sea, te lo puedo decir, es prácticamente imposible. Hablaba con un amigo y me mencionaba que los tratamos de dividir. Mi amigo tiene una maestría en psicología, que sería más o menos la materia que lo estudia. Y hablábamos de unos sesgos a nivel biológico, que serían por los químicos del cerebro o porque nací con unas suprarrenales más grandes y generan más adrenalina y me hacen actuar y pensar de un modo que no tiene alguien con unas más pequeñas, ¿no? Suponiendo un pensamiento por ahí que fuera así de fácil. Pueden ser por cuestiones de aprendizaje. En un aprendizaje donde tengo un trauma, yo ya quedo con esa idea le tengo miedo a las cucarachas, por ejemplo, o a los bichos. Tengo 40 años y sigo gritando cada vez que los veo, pero no es algo que yo piense o racionalice, sino simplemente lo hago de manera innata. Y hay otros sesgos que son de factor de pensamiento, que es cuando yo ya pienso y trato de razonar, pero estos sesgos me siguen atrapando. Y eso es lo que podríamos llamar, que todo el mundo conoce como falacias. Ajá. Las falacias están muy, muy relacionadas con los sesgos cognitivos. Completamente. O se confunden. O hay algunas que son falacias nada más y hay otros que son sesgos nada más y hay otros que son comunes. De hecho, es complicado saber cuál es el factor de influencia de cada uno. O sea, aunque hay estos sesgos, todos estos sesgos, la mente es dinámica. Es decir, siempre está pensando. Y estos sesgos no es uno que afecte por sí solo y otros no. O sea, esto es una combinación de sesgos, de experiencia, de ambiente, de genética, y todo el tiempo se están revolviendo. Y todo el tiempo nos están afectando. Por eso es muy difícil escapar de ellos. Sí, la naturaleza humana o tu educación, ¿verdad? Como tú lo dices, hay cosas que son biológicas, hay cosas con genéticas y hay otras cosas, otros sesgos que son aprendidos, tu entorno familiar, social, tu orientación hasta sexual o tu situación económica, ¿no? El estrato social al que perteneces, todo influye en este tipo de sesgos cognitivos. Y
Si pudiéramos hacer, como te diría, ejemplos de los sesgos más conocidos o que nos afectan más. Vamos a ver unos sencillos para sorprendernos así de fácil. Órale. Y para que veamos que todos los traemos. Por ejemplo, el sesgo de observación selectiva. ¿De qué se trata este sesgo? Se trata de que cuando tú fijas algo en tu cerebro, tienes la idea sobre algo, lo vas a ver en la realidad en todos lados. Sí, todos hemos jugado a quiero ver coches rojos. Exactamente. O el coche que siempre te has querido comprar, a lo mejor lo ves por todos lados. No me vas a creer, mi amor, pero hoy vi 50 Lamborghinis, ¿no? Y yo nunca veo en la calle Lamborghinis, pero hoy a cada rato se me atravesaban. La verdad es que ¿quieres comprar uno de esos? Sí, la verdad es que no, ya jamás me compraré un Lamborghini, pero dices Lamborghini y empiezas a verlos o empiezas a darte cuenta de que hay, como decir, como el ejemplo que te daba, coches rojos. Y entonces empiezas en tu viaje, haz de cuenta si vas en un transporte público o en tu carro y dices coches rojos y empiezan a salir casi de la nada coches rojos porque tu cerebro está enfocado en ese tipo de cosas, ¿no? Y esto claro. Y este sesgo se usa en todos lados, ¿verdad? En lo que lees, en lo que escuchas, en lo que no sé si esto es el sesgo de confirmación, es buscar información que solidifica tu creencia. El sesgo de confirmación es encontrarla. Uh-huh. O sea, decir, esto es lo que yo estoy buscando. Y que confirme, porque puede ser, por ejemplo, se da mucho en política. El sesgo de confirmación sería que yo encuentre la noticia donde se critica al gobernante en turno, por ejemplo. Pero el sesgo de observación selectiva es darme cuenta de que están esa información ahí, buscarla por todos lados. Uh-huh. Esto se da mucho en la política. O sea, el sesgo de observación selectiva es voy a buscar todo lo malo que hace el presidente. Y desecho lo bueno porque no está conforme a lo que... desecho lo bueno, ahí sí es el sesgo de confirmación. De confirmación. Sí, uno es encontrarlo y el otro es registrar solo lo que quieres. ¿Qué hago con eso? O lo acepto como una parte contra... En el periodismo se usa mucho. Tú vas tras la nota, pero también vas sobre lo que refuta esa información. Para hacerte un criterio propio que de todos modos está sesgado, ¿verdad? Por la línea editorial del periódico o por tu filiación política o por tu educación. Nunca puede ser completamente objetivo. No es posible. Puede ser lo más cercano usando datos duros, pero incluso yo soy de la idea que el dato no mata el relato, sino lo confirma. O sea, yo uso los datos que confirman mi relato. Y los datos que no lo confirman, los dejo de lado. Los desechas. Exactamente. Este sería el sesgo de observación selectiva. Es más, te voy a poner otro ejemplo. Uh-huh. La iglesia. La iglesia tiene cosas negativas y cosas positivas como cualquier otra cosa en el mundo. Para que veamos qué tan atrapados estamos en el sesgo. Cuando yo me volví ateo, yo lo único que veía eran las cosas malas. Ajá. O sea, dice, ¿ya ven cómo hizo esto? Y salieron pederastas, ¿ya ven cómo son? Digo, si cuentas la cantidad de pederastas entre la cantidad de iglesias que hay, el número proporcional y estadístico es bajísimo. Sí. Pero es un sesgo que yo tenía en la mente y creo que nos pasa a todos. Sí, claro. Por ejemplo, otro sesgo es el sesgo de negatividad. ¿Cómo es ese? Ese es que solo ves lo negativo en las cosas. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Las noticias. Los programas de noticias que dan noticias buenas, nadie los ve. No existen, ¿o sí? No, pues nadie los ve. Existieron un momento, pero no tenían rating. Ajá. Pero todos los noticieros con noticias negativas, todo el mundo los ve. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita saber de los peligros que hay a su alrededor. Le pone atención, lo que la gente llamaría el morbo, por ir a ver el accidente o el problema. El cerebro quiere enterarse de qué pasó. ¿Para qué? Para poder defenderse por si le llega a pasar a él. Okay. Entonces, este sesgo de negatividad es básico. La gente, ¿qué es lo que más escucha? Chismes. Es más fácil escuchar chismes que ir por conocimiento nuevo. Es más fácil quejarse de la gente de la farándula, de los famosos o de los políticos. Eso es lo que atrae a la gente.
No los atraen las cosas buenas que generan ni los políticos ni la farándula. Es extraño, pero es el sesgo de negatividad. Como por ejemplo el sesgo del status quo. ¿Cómo es? A ver. Este es que siempre queremos permanecer donde estamos, a menos de que haya un incentivo para cambiar. Y ese incentivo es que nosotros ganemos algo. Es decir, así como estamos bien. Esto es lo que podrías llamar conformismo. En cualquier área de nuestra vida. Lo que llaman ahora tu zona de confort. Exactamente, pero es un sesgo. Ajá. O sea, por no sé si cientos de años, los filósofos le han echado la culpa a estar alienados, a esta sociedad que te transforma. No, simplemente es el status quo. Estamos así. Y mira, de hecho... ¿El status quo es equivalente a la pasividad? No hago nada para transformarlo, estoy bien así y así me sigo. Podría estar activo dentro de lo que estoy, para perpetuar mi sistema. Un ejemplo clarísimo... Si algo ataca al status quo, trato de eliminarlo para seguir en este tipo de situación. El fanatismo político podría ser una razón de eso, del que está en turno. Todos son muy activos, pero no quieren que se cambie el status quo. Sí, que las cosas, como la ley del gato pardo, cambiar todo para que no cambie nada. Exactamente, ándale, así fue, exactamente. Okay. Oye, Carlos, vamos a hacer una pausa. Claro. Y cuando regresemos vamos a seguir hablando del sesgo cognitivo y si quieres lo sesgamos un poquito hacia lo que es la religión para, en algunos casos, en los ejemplos que siguen, no en todos, pero en los que se pueda, para ir viendo por qué los ateos también tenemos un sesgo, ¿no? Bueno, ok, me parece. Lo tenemos como grupo y individualmente. La verdad es que no podemos escapar. No podemos, sesgarum humanum est. Ya regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica, un gustazo hablar con Carlos Luna. Y los comentarios en Spreaker dice: es doloroso descubrir que Dios no existe porque tienes total y absolutamente la responsabilidad de tu vida y te sientes solo. Ya lo habíamos leído, pero como para darle pie a que Javier Alcaraz le dice, Tito Ciales le dice Carla, pero pues eso se supera, ¿no? Y Carla le contesta: sí, eso me pasó hace mucho. La verdad es que ahora estoy feliz de saber que no tengo un camino y que solo yo puedo elegir mi destino y manejar mis circunstancias, dice Carla, a la cual pues obviamente le damos la bienvenida aquí en el chat de Spreaker. Ya se están juntando más mujeres y eso habla de la pluralidad, de la democracia. Hoy que son elecciones intermedias aquí en México, no sé cómo... De la inclusión, ¿cómo se llama esto? De la igualdad de género. Equidad de género. Equidad de género. ¿Verdad? Y seguimos platicando con Carlos acerca de estos sesgos cognitivos que todos tenemos. Son perjudiciales, nos ayudan en nuestra personalidad, en nuestra forma de convivir con la gente. ¿Qué pasa con esto, mi estimado Charlie? Uy, mira,
primero quisiera dejar claro que la neurociencia cognitiva ya es capaz de medir estos sesgos mediante la actividad en el cerebro y que no se toman las decisiones de manera consciente. Quiero que esto quede claro. El sesgo no te permite verlo. No sabes que está ahí cuando piensas. Incluso sabiendo, es como saber las falacias y de repente decir una. Después de muchos años de estar evitando hacer ad hominem, nos sale un ad hominem. Sí. No se curan, no funciona así. Estaba yo hablando de falacias, ese es un ejemplo clásico, estaba yo hablando de falacias en alguna fosa escéptica y un comentario en iVoox me dijo, pero es que estás cayendo en falacias por esto y por esto, pues es normal, ¿no? Al no saber que las estás haciendo o al no reconocerlas, no sabes si las estás haciendo o no. Desde luego, y uno cree que es su pensamiento puro y que está completamente razonado y fuera del sentimiento. Bueno, y ahora respondiendo ahora sí a tu pregunta, me gustaría esta parte fue como que más técnica, que fue la parte que vimos. Me gustaría que lo pudiéramos traducir a la parte de personas de a pie como yo, que no sabía nada de esto, y vamos a tratar, si cometo algún error, por favor, cúlpenme a mí, yo soy el único culpable, no crean que me mandan la información, pero quisiera hacerlo más simple para poder entenderlo. Entonces vamos a cambiar la definición de sesgo. ¿Qué te parece un atajo mental evolutivo? Pues sí. O sea, es un atajo mental de un pensamiento y es una cuestión evolutiva. Así de fácil. Sí. Y que usado hace miles de años, el hombre primitivo le permitía sobrevivir. Es que ahí está, ese es el detalle. Antes nos servían y a lo mejor hoy no. Y nosotros les echamos la culpa como un error y no. O sea, esos pero están tan adentro, tan acrecentados, o como te diré, tan en nuestra naturaleza, que es imposible escapar. Sí, no se puede. No hay forma de huir. Están en nuestra estructura cerebral. O sea, podemos tratar de dominarlos, pero están dentro de nuestra estructura cerebral. Mira, hay ventajas, por supuesto, son útiles. ¿Por qué? Porque nos hacen la adaptación rápida. Como diría Darwin, en su idea, no es el más fuerte, sino el más apto el que sobrevive. Entonces, este mecanismo nos ayudó para sobrevivir. Nosotros somos los hijos de los que tuvieron este mecanismo y no existen los hijos de los que no lo tenían. Pero también tiene desventajas, como una falta de racionalidad. Como es un atajo, ya no los pensamos. Nubla nuestro juicio. O sea, no podemos ni siquiera saber que los estamos usando, pero emitimos juicios completamente nublados. Hacen que nos falte información para hacerlos. Descartamos toda la información porque nosotros ya tenemos la respuesta. Y desde luego, pues nos falta objetividad. Hablando, como decías, ¿no? Si se puede lograr la objetividad, no se puede, pero pues podemos tener buena objetividad y algo de subjetividad, ¿no? Podemos diferenciar en extremos. Y bueno, creo que la idea aquí es cómo se forman. ¿Por qué existen estos sesgos? Bueno, pues, y el problema vamos a llevarlo así. Lo primero que tenemos que hacer es tener una idea del tiempo. Casi no tenemos idea del tiempo. Voy a explicar, por ejemplo, yo desde aquí estoy hablando desde México. México es un país que apenas tiene 200 años. 200. Y creemos que México ha existido siempre y estamos en el pináculo evolutivo de lo que es México. Pero hay que recordar que la Nueva España duró 300 y cayó. Sí. O sea, si creemos que México no puede caer porque tiene 200 años, estamos en el hoyo. Es más, vámonos más atrás. En Mesoamérica estaban los olmecas. Ellos estuvieron del 3000 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. 2600 años de cultura y cayeron. Sí. Y lo único que nos dejaron fue el cemento olmeca. No, es tolteca. Las cabezas, están impresionantes. Sí, claro, sí, las cabezas olmecas ahí en Tabasco son, ¿no? Están en Tabasco, sí. En el área de Tabasco y Veracruz, por ahí estaban. Muy buenos. ¿Qué otro ejemplo de sesgo tienes por ahí?
Voy a ponerte 2 ejemplos, Ujú. pero ahora los voy a hablar tal cuales. Un sesgo que la gente piensa que es un error de las personas porque o son flojas o no tienen. El pensar que la gente es floja porque quiere es un sesgo. El cuerpo humano está hecho para almacenar energía. O sea, durante 300,000 años que apareció el primer Homo sapiens, el cuerpo ha estado diseñado para almacenar energía. ¿Para qué? Pues por si aparecía un peligro, un tigre o algo así, pues había que usar toda la energía disponible y en un instante. Entonces, esa era una forma de sobrevivir. Todos los que hicieron eso sobrevivieron. Los que gastaban energía inútilmente, se los comían los tigres. Ok. ¿Cuál es el problema? Que en esta sociedad, hoy en día, ya no hay tigres. No nos va a salir un tigre de la cajuela del auto o nos está esperando fuera de nuestro hogar. Digo, a menos de que vivan en un lugar muy apartado. O en un zoológico. O en un En un circo, ¿no? No, ya los circos ya no tienen animales. También. Bueno, pero esa sería una idea. Y entonces, nuestro cuerpo no ha evolucionado para dejar, digamos, esa flojera. Pero nuestra sociedad ya evolucionó para dejar esa flojera. Ujú. Porque ya no nos amenazan los tigres. Y entonces se da un problema enorme, porque somos incapaces de poder estar activos todo el tiempo. Por eso la flojera está bien, por eso el cerebro nos recompensa cuando echamos la flojera. Ahí somos junkies de la dopamina y la oxitocina y nos la manda al cerebro y nos hace sentir bien tirar la flojera. ¿Qué hace uno? Descansar. Sí. Pero es un sesgo cognitivo. El cerebro nos recompensa por hacer eso porque durante 300,000 años de evolución eso nos salvó la vida. Ya. Otro ejemplo sencillo. Ujú. Por ejemplo, en los homínidos. Los primeros homínidos que aparecen son los Australopithecus. Hay un libro buenísimo de Peter Watson llamado Ideas, una historia intelectual de la humanidad, que recomiendo a todas las personas que quieran saber sobre los seres humanos. Bueno, los primeros homínidos aparecen 2.5 millones de años antes, que son los Australopithecus. Y ellos, obviamente, no son animales, no tienen un raciocinio, no pueden hablar, no hay pensamiento, por lo menos no estructurado, sino hay más instinto. Bueno, cuando la hembra tenía una cría, se quedaba en el nido a cuidarla. Ujú. ¿Por qué? Porque el parto la dejaba débil. 2, tenía que alimentar a la cría. 3, cuidarla en un lugar cerrado era mucho mejor. Y era el macho el que salía a cazar. Esto nos lo dice la evidencia antropológica. Es lo que hoy llamamos los roles sociales. Y hay mucha gente que lo dice, es que son inventados. No, no son inventados. Vinieron de la naturaleza. Estamos hablando de un rol de hace de más de 2.5 millones de años. A lo mejor hoy ya no están en uso. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras capacidades, otras habilidades. Pero no es un rol social. Viene en un sesgo cognitivo. Las mujeres, o vamos a hablar, las hembras que se quedan en su hogar, eran las que sobrevivían con sus crías. Las que no lo hacían, no sobrevivían. Y los hombres que no traían comida a la casa, o bueno, los machos, no tenían descendencia. Los que sí lo hacían, tenían descendencia. Es un sesgo que hoy en día todo el mundo cree que es una construcción social. Que al fin y al cabo sí lo construyen socialmente los homínidos, pero lo hacen a través del instinto, no lo hacen a través del pensamiento. Eso para mí se me hace súper interesante. Pero mira, ahora quiero que nos pongamos en este asunto. Imaginemos que tú y yo vivimos en la era de las cavernas, hace 100,000 años. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa con la noche, los truenos, los animales salvajes, las inundaciones, los terremotos? Todo eso nos causa pavor. No sabemos qué hacer. Ujú. Y desde luego no tenemos la capacidad de raciocinio para poder comprender eso. No se puede, pero tenemos que salir a cazar. Y tenemos que avanzar. Entonces es cuando aparece el pensamiento mágico. Sí. Atribuirle a estos fenómenos naturales una personalidad humana o antropomorfizarlo. Pues antes de eso, antes de volver los dioses, vamos a llamar, hay un pensamiento cuasi mágico primero.
que es el pensamiento de que nuestras acciones, por hacer algo de determinado modo, nos da Una un respuesta resultado. natural. O sea, si Como yo, la si yo tabla, bailo, si yo bailo, llueve. Exactamente. Ahí es donde empieza todo. Pero hay que recordar, si nosotros no hubiéramos tenido esto, no hubiéramos podido avanzar. El pensamiento mágico nos ayudó a sobrevivir. Ujú. Hoy lo criticamos horriblemente, pero sin ese pensamiento mágico jamás podríamos haber avanzado, porque nunca hubiéramos entendido ni las tormentas, terremotos, los rayos, los incendios. No podríamos entenderlo y no teníamos ni la tecnología ni el raciocinio para entenderlo. Yo veo el fenómeno natural. Le aplico una condición mágica y trato de manipularlo de acuerdo a un comportamiento mío. O sea, el baile de la lluvia, etcétera, etcétera. Y luego despertarte la curiosidad por saber exactamente por qué se produce la lluvia. Exactamente. Y cuando logras saber por qué se produce la lluvia, entonces este ritual mágico pierde validez. Es Porque correcto. ya no hay una correlación entre lo que yo estoy haciendo para modificar mi entorno y el entorno en sí. Es correcto, Ok. pero ojo, ahí tienes un sesgo de 300,000 años, Ujú. biológico. Es decir, la biología te impulsa a que tú creas en cosas mágicas, en tus estructuras cerebrales. Estos 2,000 años, de hecho ni siquiera estos 2,000, te estoy hablando de los últimos 500 años, aprendimos que no es así. Pero no podemos quitarnos el sesgo biológico. Es complicadísimo. ¿Por qué? Porque así esto nos ayuda a sobrevivir. Lo que quiero poner aquí es que entendamos que muchas veces el creyente o el religioso está a merced de su sesgo biológico. No es que no nos quiera entender, no es que sea tonto, no es que no... Está a merced de su sesgo biológico y no lo conoce. ¿Qué sesgo biológico es? Bueno, este pensamiento mágico, que como te decía es una dinámica, pero para entenderlo fácil, viene con esa... Cuando nace, ya viene con ese chip. Ya. O sea, no es una mala persona. Obviamente trata de defenderse porque hay otro sesgo que es amenazar la creencia. Hace 2,000 años, hace 50,000 años, tener la razón era la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Me puedo comer esa planta? Si tenía la razón, vivía. Si no la tenía, moría. Ujú. Necesitaba tener la razón. Hoy en día, ese tener la razón es la causa de todas las discusiones en Twitter, de todos los problemas en Facebook, de todas las cosas de la religión. Ya no nos importa si es verdad o no. Quiero tener la razón y es una imposición de voluntades. Ese también es un sesgo. Y los compartimos tanto los creyentes como los religiosos. Digo, como los ateos. Compartimos ese sesgo de cajón. Yo tengo la razón y aparte de que te la quiero vender, ¿verdad? Te quiero hacer que tú pienses como yo. Ajá, Porque yo considero que yo tengo la razón. Y esto se aplica para toda actividad humana, ¿no? Tanto política, religiosa, deportiva o de comportamiento social, ¿no? Sí, no, y cargamos con eso. Pero para que vean que ni siquiera nosotros podemos quitarnos esos sesgos a pesar de que los conocemos. Entonces a veces siento, y esto es una percepción personal, obviamente si lo siento y es una percepción personal, que les exigimos mucho a la gente creyente para dejar de creer. Y creo que no, o sea, lo único que provocamos es que el sesgo de la voluntad crezca más. El Y ahora ateísmo, ya no te voy a dar la razón por nada del mundo, aunque la tengas. bajo esa percepción, el ateísmo militante sufre de eso. Sí, durísimo. Y yo era un integrante de hueso colorado. Ujú. Y durante 10, 15 años de discusiones fuertes por todos lados, en internet, con mi familia, con amigos, por todos lados, jamás escuché a nadie decirme en una cosa como la gravedad, tienes razón. Nunca. Ajá. Había gente que me dijo que estaba bien que violaran a su hija porque era la forma de pensar de otras... O sea, que cada quien tenía derecho a tener su forma de pensar. Otro decía que sí era una flor para justificar que no era humano, que era una flor. O sea, ya cosas que no tienen ni sentido. La misma de los agujeros de Dios. Pues puede que tengas la razón, pero como no lo sabes todo, no voy a creer en lo que me estás diciendo. Ujú. O sea, ya aquí ya tenía que ser literalmente una especie de Dios omnisciente y
omnipresente para saberlo todo, para que me creyeran la parte que sí quedaba. Pero estas no son otras cosas que patadas de ahogado en la desesperación de no poder racionalizar por qué no te voy a creer. Entonces creo que es importante entender estos sesgos. Voy a poner por qué es importante. Supongamos que vas por la calle en tu auto, vas con tu señora esposa, vas en un cruce, siga, te adelantas y de repente pasa un auto y casi te embarras, se pasó el alto a toda velocidad. Y tú te puedes enojar mucho, ¿no? Y decir, este imbécil, ¿no? Casi nos mata, estuvimos en serio, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa si te enteras que en ese auto viene un señor tratando de salvar a su hija y la va a llevar al hospital? Exacto. Entonces, lo que quiero llevar en esto es, hay que entender para poder dejar ir. Si no entendemos por qué los otros piensan como piensan, nunca los vamos a dejar ir y los vamos a construir como una especie de enemigo, con estos sesgos de negatividad, tiene todo lo malo, solo veo las cosas malas que hace y nunca vamos a avanzar. Exacto. Mira, vamos a hacer una pausa y a manera como de finalizar esta fosa escéptica, obviamente agradeciéndote y después de la pausa te voy a comprometer. Así es de que prepárate, ábrete, y abre tu espíritu, abre tu mente, a mi amigo Carlos, y cuando regresemos de la pausa vamos a tratar de hacer un pequeño resumen sobre lo hablado y cerramos esta fosa escéptica. Ahorita regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Everybody wants a taste of me. I'm on a silver platter for you. Everybody is a fantasy. I can be what matters to you. Oh baby, I'm all you need. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Everybody wants to play my game. I'ma share the history with you. Everybody wants to know my name. I'ma share the history with you. I'll be with you every day. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Get a little bolder, have a drink of my aura. Get a little closer, have a drink of my aura. Get a little lower, have a drink of my aura. Everlasting water, have a drink of my aura. Have a drink of my drink of my. 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 Everybody wants a taste of me. I'm on a silver platter for you. Everybody is a fantasy. I can be what matters to you. Oh baby, I'm all you need. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Everybody wants to play my game. I'ma share the victory with you. Everybody wants to know my name. I'ma share the history with you. I'll be with you every day. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Get a little bolder, have a drink of my aura. Get a little closer, have a drink of my aura. Get a little lower, have a drink of my aura. Everlasting water, have a drink of my aura. Have a drink of my drink of my. Señoras y señores, regresamos aquí a La Fosa Escéptica, mi amigo Carlos Luna y un servidor Alfonso Villalpando. Y bueno, para darle como un broche de oro a esta fosa escéptica, hagamos, mi estimado Carlos, alguna especie como de... Estábamos hablando ahorita en el corte, en la pausa, acerca de este afán de la gente hoy en día de buscar información en Google, ¿no? Y ¿cuánto pesa el planeta Tierra? ¿Qué estupideces, pendejadas de esas, ¿no? ¿Cuánto pesa el planeta Tierra? Espérame tantito. Pum, 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 pum. La Tierra pesa 356 trillones de toneladas. Y más grave aún, ¿no? Tu
tu posición política, tu relación con la ciencia y todo es a través de Google, ¿no? Y tú me decías, existe un sesgo Google. Claro, es un sesgo, yo lo llamaría de la memoria rápida. Aunque los sesgos son evolutivos, podríamos llamarlo un efecto. Ha hecho, de alguna forma, chocado con los sesgos que tenemos, y es un sesgo para evitar la memoria, como dirían literalmente, para evitar la fatiga. Entonces, buscamos cualquier cosa que sea, que tenga un dato sensible o que nos informe, y de inmediato lo olvidamos porque ya Google ya la respondió, y el día que yo la quiera, la vuelvo a buscar en Google, pero no me la tengo que aprender. Esto hace que, por ejemplo, los estudiantes en las universidades, en las escuelas en general, tengan tan poca retención sobre datos, fechas, como lo hacíamos antes, y que al buscar información en Google la tengan tan a la mano que este mismo procedimiento de búsqueda de datos haga también que no lo necesiten como ocupar memoria para eso, ¿no? Porque ahí está. ¿Y podría ser bueno o es negativo o no implica una bondad o algo negativo en el aprendizaje? De buenas a primeras, y digo, yo imparto clases a algunas personas, no es positivo. Definitivamente no es positivo, porque le hacen creer a la persona que sabe más de lo que sabe. Y bueno, obviamente después hay tantas fuentes en Google con tanta información que podría ser no certera, que tú buscas el primer dato o el más popular, no el que tenga la razón o el verdadero. Si... Hay un sesgo del primer dato. Uh-huh. Cuando tú buscas algo nuevo, el primer dato que te aparece es el verdadero. Va a ser el verdadero y vas a buscar información que dé con ese dato, uh-huh, aunque hayas encontrado la página errónea. Uh-huh. Ese es otro sesgo. Hay porque si bien es cierto que Google tiene toda la información del mundo, también es cierto que la más popular, la más vista, es la que aparece en primer lugar. Y no necesariamente es la correcta, ¿no? Exactamente. Y se va haciendo El algoritmo trata de hacer lo correcto, ¿eh? Sí trata de borrarlas o dejar en último lugar respuestas que no tienen las palabras clave. El algoritmo revisa todo eso y se da cuenta que esto no va por ahí, o palabras que irían en contra de ese conocimiento a través de esto, ¿no? Si tú buscas cuál es la circunferencia de la Tierra y aparece terraplanismo, pues lo deja de lado, ¿no? Sí, claro. No te va a marcar la circunferencia del disco. El perímetro, más bien, ¿no? Sí, ándale, no te va a marcar. Ándale, exactamente. Bueno. Pero haciendo como un pequeño resumen para terminar con esta fosa escéptica, existen los sesgos, vivimos con ellos porque son parte de la naturaleza humana, y si los reconoces, ¿vives mejor o la verdad es que es irrelevante porque sigues cayendo en ellos? ¿O cómo mejoras como individuo si lo reconoces? ¿Hay algún avance? ¿O es un simple dato curioso que dices, mira, tengo el sesgo de información? Y... No, desde luego te ayudan, ¿eh? Uh-huh. Te ayudan muchísimo. No te ayudan a la hora de discutir. O sea, si uno quiere usar los sesgos para ganar una discusión, no te van a servir de nada. Uh-huh. O sea, no hay, es como sacar las falacias y de nada sirve. Yo creo que la mayor falacia que existe es ser juez y parte en una falacia. Cuando tú estás discutiendo con alguien e identificas la falacia, ya eres parte porque estás peleando con él. Y eres juez porque es una falacia, no te lo voy a aceptar. Eso es una falacia. Uh-huh. Sí. O sea, literalmente es la peor falacia que existe, porque yo ya descubrí que estás pensando mal y ahora yo mismo te voy a juzgar y te voy a decir, no te lo acepto, no vale lo que estás diciendo. Uh-huh. Eso es una falacia. Cualquiera podría decir que lo que yo digo es una falacia y juzgar que no sí, es correcto. Entonces es como decir que si tu trabajo gástrico es bueno o es malo, no influye en tu relación con otras personas. O sea, a lo que voy es tan natural tener sesgos, porque el de enfrente con el que discutes o con el que hablas también los tienen, tus vecinos lo tienen, tus familias lo tienen, tú los tienes, entonces se vuelve algo como el estándar para la comunicación humana. Sí, claro. Y reconocerlos tampoco te hace superior. No, jamás te hace superior. Pero mira, te voy a dar un ejemplo de cómo sí te beneficia en tu vida.
yo tenía un sesgo del pensamiento mágico sobre la religión. Ujú. Ese sesgo, por lo menos en la parte de la religión, se terminó. Me volví ateo. Ujú. Yo identifico una vida más plena, más bella, no solo la mía, la de los otros. Fíjate, Los momentos con otras personas los aprecio como nunca. fíjate que ¿Por qué? yo, Porque son irrepetibles. Pero perdón que te interrumpa, antes de que se me vaya la idea, yo pertenecía al coro de la Basílica de Guadalupe y era católico recalcitrante. Bueno, porque en la escuela en la que yo estaba, escogían a los niños para el coro de la Basílica, porque estaba muy cerca de la misma, ¿no? Y al entrar a las entrañas de la actividad católica de la Basílica de Guadalupe, yo le daba mucha importancia a que la gente se juntara por millones en esa iglesia y que se produjeran milagros. Entonces yo decía, pues es que es lógico. Tanta gente rezando y poniendo su energía, porque el pensamiento mágico es ese, ¿no? Todos tenemos una energía que podemos ubicar y dirigir y conseguir cosas de acuerdo a esa energía, ¿no? Cientos de miles de personas apuntando directamente a una imagen tiene que producir algún efecto. Yo partía de una falacia, ¿no? De una cosa completamente absurda, pero mi pensamiento mágico sostenía, ¿no? Esa creencia, y al final de cuentas yo también participaba en esa actividad, ¿no? Pensando que iba a obtener algún beneficio malo, de inundarme con ese tipo de energía, compartiendo con cientos de miles de personas un evento en la Basílica de Guadalupe. Cuando dejé de tener este pensamiento mágico, todo lo que yo hacía se me hizo completamente absurdo, ¿no? Y sin un sentido, pero hay mucha gente que no da ese paso. Hay gente que sigue yendo a esa basílica, sigue rezándole a la misma Virgen y sigue esperando que el milagro se produzca. Ese es el pensamiento mágico a nivel pro. Sí. ¿No? Sí. Pero ya te voy a decir San Alfonso, el No, pero para nada, güey. Oigan, vamos a cerrar aquí. Dice Carla, San Google lo sabe todo y lo creemos sin verificar si es verdad la información. No verificamos, ¿cómo se llama? Comparamos o contrastamos lo que leemos con otras fuentes de información. Y eso hace que lo primero que agarramos y que se adapta a lo que ya preconcebimos, se sustente y digas, pues lo dijo fulano. Es como sesgo de autoridad. Lo dijo López Dóriga. Es cierto, ¿no? Lo dijo Denise Merker, es cierto. Lo dijo el presidente, debe de ser cierto, ¿no? Lo dijo Einstein. Lo dijo Einstein, lo dijo Pablo Coelho. No, bueno. Lo dijo Arjona. Se plagió, por lo que se hizo famoso, se plagió un libro por completo, ¿no? ¿Quién, Pablo Coelho? Sí. Uh-huh. El alquimista es un plagio de un cuento que se llama Los dos que soñaron. Fíjate. Eso me lo enseñó mi madre. Uh-huh. Y yo hacía memes con la figura de Pablo Coelho y los metía a internet. Y tenía uno muy bueno que decía la foto de Pablo Coelho así en claroscuro, con un texto que decía: de dos personas que van en un caballo, una siempre va atrás. Pablo Coelho. Y no dudes que seguro hay una página de Facebook de ese meme. Sí, claro. Agradeciendo cómo les ha cambiado la vida a ese pensamiento. Exactamente. No lo dudes. Oye, Carlos, pues mira, te agradezco primero que hayas dedicado el tiempo de este día para estar con nosotros aquí en la Fosa Escéptica. La verdad es que te lo agradezco muchísimo. Segundo, te quiero comprometer ante la audiencia te has visto y te lo agradezco muchísimo, porque cuando formas un grupo de Facebook cuando se formó el de la Fosa Escéptica, pues lo hice nada más como un experimento, ¿verdad? Yo no pensaba que fuera a tener ningún tipo de seguimiento por nadie, ¿no? Pero conforme fueron pasando los días, se fue haciendo un poquito más grande
Y de las personas que más participan, no solo, no en el Facebook, pero sí en el grupo de Telegram, eres tú. Y los audios que mandas al Telegram se me hicieron muy interesantes por la coherencia de razonamiento que tienes. Y yo sí quisiera que este pensamiento y esta idea y estas cosas que tú tienes como hablar con tanta claridad y tan entendible sobre temas tan complejos y tan profundos, pudiéramos compartirlo en un futuro. Entonces, te hago la invitación para que formes parte permanente de esta fosa escéptica, ya no como invitado, sino te voy a pasar a la categoría de colaborador. Y luego la que sigue es co-conductor, y luego la que sigue es co-conductor, ¿no? Pero ahorita como colaborador te quisiera pedir que compartieras con nosotros estos pequeños cápsulas. No sé si después vemos la forma de la metodología, pero compartir cápsulas contigo sobre algún tema en específico. Y y una vez a la semana, de estas 2 fosas escépticas que hago, una vez, podríamos decir que los domingos, platicar así como lo estamos haciendo el día de hoy, y que la fosa escéptica que hago entre martes y miércoles, colaboraras con nosotros con una capsulita en audio para que la gente tenga otro, ¿cómo te diré? Otro diálogo o otra forma de ver las cosas, y que no siempre sea el Villalpando que está hablando en un soliloquio, ¿no? Esto podría ser un biólogo en lugar de un diálogo, y hacerlo así de forma constante. Te lo dejo esa inquietud que tengo, y bueno, pues ojalá pudieras aceptar. No, yo honradísimo de esto. Es un programa que admiro, que he seguido desde hace tiempo. Incluso nos vimos ahí en los capítulos antes de llegar al 100. Ibas apurado, creo, a Colombia. Ah, sí. A Colombia, nos vimos por ahí. Escuché los primeros también. Tenías otro colaborador muy bueno. Fernando Canek, al que le mando un saludo entrañable, es un gran amigo. Y no, yo honradísimo y feliz. Bueno. Y desde luego hasta sonrojado, digo, tú sí me ves, pero la gente no. Sí, está totalmente jitomatoso. Y no, muchas gracias, de verdad. Y claro, sería un honor y un gustazo. Bueno, entonces ya estamos, ya lo comprometí aquí enfrente de todos. Y nos vemos el día martes o miércoles. Ese día siempre es difícil porque es entre semana, pero yo lo hago generalmente el miércoles, aunque podría ser el martes. Y la de ley, que es la de domingo, que Fernando Canet decía que era nuestra misa. Que el domingo en la tarde es una hora de la semana en la que uno no hace nada, la verdad. O estás preparando cosas para el lunes, o estás después de la comida tarde, sin hacer nada, en este tipo que tú dices, echar la flojera. Recuperando energía. Drogándome con dopamina, diría yo. Exactamente, una buena dosis de dopamina, y por eso lo hacemos los domingos en la tarde. Entonces, amigos, Carlos, si quieres decir algo al final, despedirte, como decía una tía mía, despídete y da las gracias. No, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor, me encanta el programa. Quiero expresar que te admiro profundamente. Gracias. Y muchas gracias por la oportunidad. Estoy haciendo lo que más amo hacer en la vida, que es hablar. Y hablar, y hablar, y hablar. Y te lo agradezco mucho. Muchas gracias a los que nos escuchan. Por favor, si peco de algo, con toda la confianza del mundo, coméntenme y díganme. Claro. Que hay que recordar que cuando uno trae información de un marco más grande y lo pone en un marco más pequeño, siempre hay una pérdida de información. Sí, claro. Entonces a veces puedo pecar de decir las cosas no tan técnicamente, pero mi intención es que se puedan entender, y también muchas cosas no las sé. Y por eso apelamos a la gente que nos escucha y que nos deje comentarios en iVoox acerca de estas faltas de información, y que nos hagan comentarios ahí. Igualmente que se inscriban, se suscriban a la Fosa Escéptica en Spreaker, que pues la Fosa Escéptica, pues la verdad es que los necesita,
porque pues de ahí sacamos para... No nos vamos a hacer millonarios, pero por lo menos que se pague solita la fosa séptica y que no se tenga que hacer el desembolso que se hace, pues ya es una ayuda grandísima. Entonces suscríbanse a Spreaker, déjenos sus comentarios en iVoox, entren al grupo de Facebook de la fosa séptica y al grupo de Telegram, que ya se está nutriendo con gente muy interesante y la verdad se pone muy divertido el asunto. Así es de que, sin más, a todos los que se anexaron aquí a Spreaker en el chat en vivo, les agradezco muchísimo. Y Carlos, pues nos vemos entre semana y nos vemos el próximo fin. Un honor haber estado contigo y con toda la gente. Gracias. Bueno, pues nos estamos viendo. Pórtense bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.